Muy bien. Gracias. ¡Petro! 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 Bueno, hemos hecho una reunión con los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sistema de sentencias, de acudir a una justicia en muchos ciudadanos y ciudadanas de todas las Américas, que ha demostrado que es una barrera contra el autoritarismo, las dictaduras, las circunstancias que en muchos países de nuestras Américas destruyen los derechos de las personas, los derechos humanos fundamentales. Yo mismo soy un beneficiario de la Corte Interamericana, soy presidente gracias a decisiones de nuestra justicia interna y a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que generaron incluso una escuela de discusión jurídica, y pretendemos, y ese fue el motivo de la visita, como una antesala a la reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá, en el cumplimiento de sus 75 años, en una fecha que para los colombianos es supremamente importante, el 9 de abril del 48, en precisamente la ciudad de Bogotá, y en unos momentos que se convirtieron en un determinante de nuestros días, de nuestros años y de nuestra historia contemporánea, porque en ese mismo día asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán y le quitaron los derechos políticos, no solamente a través de quitarle la vida a quien era un gran dirigente del país, sino a los derechos políticos de buena parte de la sociedad colombiana. Desde ese asesinato seguimos en violencias. Esta conmemoración de la Corte, el que se pueda reunir en Bogotá, nos arroja un hecho que yo creo no es simplemente una coincidencia, un hecho mágico, y un hecho que debe ser discutido por gobernantes, por las sociedades de todas las Américas. La Convención Americana, la Declaración Americana, obliga a todas las partes que la firmaron a hacer obligatorias sus sentencias. Y de una manera u otra, esa obligatoriedad viene siendo combatida por quienes quisieran la destrucción de los derechos humanos, para quienes quisieran la destrucción de las libertades de nuestras gentes, de nuestras sociedades. Por eso pusimos aquí sobre la mesa varios temas en la discusión. El primero, el que en lugar de acabar el sistema americano, lo que tenemos que fortalecerlo a partir de una ampliación incluso de la Declaración de Derechos Humanos, que cobije de manera explícita los derechos de la mujer, los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos y sociales, que no aparecieron explícitamente en una época en que incluso no se reconocían cuando comenzó la vida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y en segundo lugar, cómo a partir del fortalecimiento financiero de la Corte podamos lograr el que los tiempos entre una denuncia y una sentencia se acorten suficientemente
para que pueda ser un instrumento eficaz de la justicia. Donde hay justicia, hay paz. Dentro de esa defensa internacional también tenemos la defensa del Estado ante el sistema interamericano y tenemos la Comisión Interamericana, cuya sede es en Washington, y Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede es en Costa Rica. Para nosotros, y lo he dicho explícitamente como gobernante, todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28 en total, Colombia no las ha cumplido. Solo una entre 28. Para nosotros esas sentencias son obligatorias. Lo dice la ley, lo dice la Constitución y lo demostraremos en nuestro gobierno. Colombia es uno de los países, o diría yo, el país con el mayor número de casos en el sistema interamericano. En este momento, a nivel de comisión, tenemos alrededor de 700 procesos. Y a nivel de corte solo tenemos un caso, a nivel de corte. Entonces allí implica un equipo muy especializado, muy calificado, porque hemos optado desde mi llegada aquí a la agencia con privilegiar las soluciones amistosas, o sea, la búsqueda de digamos, un acuerdo entre Estado y víctima, y especialmente los casos de conflicto armado, en donde hemos llegado a soluciones amistosas que evitan el paso a la Corte Interamericana y logramos pues un nivel alto de satisfacción a las víctimas y en últimas pues de reconciliación y de paz. Colombia será un país que no solo respete lo que para nosotros es el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, sino que le pida a todos los países de las Américas que hagan lo mismo. No es acabando el sistema interamericano de derechos humanos como progresamos, es fortaleciéndolo, ampliándolo, como lograremos sociedades libres, sociedades alrededor del derecho y la libertad y la justicia, por tanto, sociedades en paz. El pueblo colombiano y el pueblo de Costa Rica han sido hermanos. Tuvimos frontera sobre la tierra hasta hace 100 años, mantenemos frontera hoy marítima todavía, y somos pueblos, doctor Petro, que tenemos muchísimas similitudes. Entre los bilaterales, ¿cómo defender el café de buen gusto? De cafés no tan de buen gusto. Y cómo lograr mecanismos en donde el comercio internacional del café contemple cada vez más el lograr que valor agregado sobre nuestro café se puedan generar en nuestros propios países productores y no tener esa experiencia que ha dejado poca riqueza en nuestros países de vender el café en grano, en bruto prácticamente. El tema del café, hay ahora premios enormes para los cafés diferenciados, amielados, etc. Ya el café, para quien es inteligente, debería dejar de ser un commodity. Todos los cafés del mundo son iguales. No, Dota, Tarrazú, denominación de origen, amielados, eso lleva unos premios de precio fabulosos. Y nosotros somos pueblos cafetaleros todavía. Nos hemos diversificado, gracias a Dios, pero ahí estamos dejando plata en la mesa. El esfuerzo en un turismo de la biodiversidad natural, que es una gran fortaleza en general de América Latina, pero que en el caso costarricense y colombiano es de más nuestra gran riqueza y puede ser la base de nuestra prosperidad. La migración, fenómeno nuevo y creciente, sobre el cual tenemos que construir una política común latinoamericana. Hablamos del problema estratégico de la migración de cientos de miles de personas hacia el polo de atracción en el norte del hemisferio. Eso decidimos que el arreglo estructural, como dicen los economistas, las causas de raíz
va a costar muchísimos años y mucho esfuerzo de muchos, pero que también hay un interés táctico, no de eliminar el problema porque sería iluso, pero de administrarlo. Los problemas de inseguridad crecientes también por la forma multinacional que vienen adquiriendo las mafias de las drogas ilícitas. Quitarle a gente mala enormes cantidades de recursos económicos que les dan poder sobre la violencia. Y el doctor Petro, como hombre sofisticado, sabe que el Estado moderno se basa en un monopolio de eso. Sí. Y entonces hay contestabilidad en nuestros países creciente del monopolio del uso de la violencia. Y en el caso del crimen organizado internacional, esa contestabilidad viene de gente de valores ausentes. Y eso es un problema común que enfrentamos. Lo vamos a trabajar. Tenemos los mismos desafíos, decía el doctor Petro. Vea, los indicadores de Naciones Unidas, si no hacemos algo contra el cambio climático, me contaba él, dicen que la zona tórrida, Colombia, Panamá, Costa Rica, en algún momento se volverá inhabitable. Y para nosotros estos son paraísos terrenales. Clima, ausencia de inviernos, esos congelantes o veranos verdaderamente. Nuestros países son paraísos terrenales de biodiversidad. Comentábamos que Colombia y Costa Rica son los países que más diversidad por metro cuadrado Costa Rica tiene, y Colombia tiene todavía más diversidad por su enorme extensión. En esta ocasión entregaremos a nuestro distinguido invitado, el presidente Gustavo Petro, un doctorado honoris causa de la Universidad para la Paz, en reconocimiento a su destacada y persistente labor en búsqueda de una paz esquiva. De igual manera, por su visión de acciones en temas de justicia social, desarrollo sostenible y derechos humanos en Colombia y más allá de las fronteras. Más de 11 millones de colombianos y colombianas, un 50.47% del universo electoral, entregó su confianza en una visión alternativa de la acción política en Colombia. El planteamiento de una paz sustentable en el tiempo, una paz pequeña y una paz grande, una paz total, una paz para todas y todos es el compromiso que el pueblo de Colombia le confirió a Gustavo Petro y que hoy la Universidad para la Paz quiere reconocer. La paz total en Colombia será una paz que tendrá un impacto regional para las nuevas generaciones de latinoamericanos que anhelan vivir en paz y hermanados como un solo pueblo. Enhorabuena, señor presidente. Reciba todo el apoyo de esta comunidad comprometida con la construcción de la paz pequeña y grande, de la paz total. Por los objetivos de la universidad, sus programas, su misionalidad, es importante escuchar una visión de lo que ha sido el conflicto colombiano. De qué manera un análisis académico, nosotros no lo podemos hacer tanto, aunque tenemos el desarrollo de algo que se han llamado los violentólogos, personas que se dedican a analizar el conflicto del país, pero nosotros lo sufrimos, así que es importante verlo desde afuera, verlo como una experiencia humana dentro del planeta, ver qué lecciones podría arrojar para otros conflictos y la resolución de ellos. Al final se trata de resolver conflictos que tengan que ver con la violencia, con la muerte del contrincante. Nuestra historia republicana de más de 2 siglos es una historia de guerra.
Es difícil encontrar, mucho menos una generación que sepa durante esos 2 siglos vivir en paz. No sabemos, no está ya ni siquiera en nuestro recuerdo. Eso no pasa en el mundo. Lo que cualquier colombiano o colombiana del común cree hoy que es normal, no pasa en la humanidad. A menos que me equivoque, ustedes me dirán en sus estudios. Pero yo todavía no he podido encontrar una sociedad que durante 2 siglos se esté matando entre sí. Incluso si la describiéramos históricamente, pero que hoy se sintetiza en estadísticas que se pueden obtener, Colombia es uno de los países más desiguales de la tierra. Si yo comparo Costa Rica y las mismas estadísticas, siendo la misma geografía prácticamente, casi teniendo los mismos orígenes hasta el tono de los dialectos, la misma biodiversidad natural, países de la belleza. En Costa Rica no hay ejército. No sé cómo será la historia de la violencia en Costa Rica, pero no hay ningún conflicto armado. Costa Rica no se caracteriza por ser una sociedad que se mate entre sí. ¿Cuál es la diferencia? Y yo encuentro una. No tiene que ver con la genética. Tiene que ver con que las sociedades han encontrado con dificultad, obviamente, una manera de lograr cierta equidad, dada la riqueza de un territorio. Costa Rica lo ha hecho mejor que Colombia, en esos términos. Nosotros hemos fracasado. Esta tesis me la critican. Es la desigualdad social la que causa nuestra violencia y nuestros actuales problemas contemporáneos, los más graves. El desencanto con la democracia, crece. La desdemocratización se fortalece en el mundo. La desconfianza recorre el planeta y con más fuerza en nuestra región latinoamericana. La democracia no está dando los resultados esperados. Se rompen acuerdos básicos y aumenta la polarización. Es fundamental recomponer el tejido social, la cooperación, la solidaridad y mejorar las condiciones de vida del mayor número. No fue la democracia lo que eliminó el conflicto, sino fue un conflicto que evolucionó o involucionó hacia lo que es hoy, que ya no es el conflicto de una insurgencia contra un Estado y un Estado defendiéndose, sino que es el conflicto de las economías ilícitas contra el pueblo mismo. Ni siquiera golpea al Estado. La economía ilícita trata de cooptar el Estado para ponerlo en su función. Soborna, tiene mucho dinero, controla territorio y tiene que ver con lo que la humanidad en sus instancias representativas como Naciones Unidas o las relaciones de poder, si se quiere ser más preciso, a nivel mundial considera que es un delito. Y entonces nuestro conflicto ideológico armado se transformó en el conflicto de las economías ilícitas. Los ejércitos podrían vivir de la economía ilícita y permanecer perpetuamente allí. Ese es nuestro conflicto de hoy. No hemos podido salir del conflicto, solo que este tiene una característica. Puede salir de las fronteras. No respeta ya las fronteras. Hasta el conflicto ideológico de la Guerra Fría respetaba la frontera. Aquí no.
aquí se vuelve de las Américas, aquí se va volviendo del mundo, usa los conflictos armados para construir las rutas, empodera gente con mucho dinero que incluso puede cooptar los estados, compra jueces, compra policías, compra ejércitos, compra presidentes incluso. Es el crimen que vuelve a ejercer poder. Imitan eso a Hitler. Un criminal, quizás pequeño, que una vez llega al poder, potencia el crimen. Estamos en un mundo parecido. Que lo que era antes un caso local de una sociedad que se ha matado en la historia entre sí por siglos, hoy es un conflicto que silenciosamente se va construyendo como guerras urbanas, como guerras de control territorial, con capturas de países enteros como Haití hoy, en un conflicto de violencia de las Américas, entra África, va por el mundo volando. Y aquí entonces la pregunta es, ¿y entonces cómo vamos a resolver el asunto? Pregunta hacia Colombia, obviamente, pregunta hacia el mundo. Si la vemos como pregunta hacia Colombia, no hay sino una respuesta. Incluso un tanto paradójica, nos podemos salvar de esa cadena que hemos ayudado a desatar si construimos un país democrático. ¿Qué hacer? Y en las discusiones, pues obviamente hay posiciones diferentes. Continuar la guerra es llegar a esos niveles. Es ver cómo el esfuerzo democrático tan duramente establecido en nuestra historia contemporánea se diluye definitivamente. Hoy más de una fuerza política no quiere la democracia en América Latina. Tanto detener la guerra como el impacto de la emergencia ambiental nos plantea proteger y promover el multilateralismo y fortalecer Naciones Unidas. ¿Qué hacer entonces? Y a mí me parece que además de mi tarea tratar de resolver el conflicto armado colombiano, que se mueve ya es por la economía ilícita que depende del mundo, no de nosotros, es decir, no tenemos las palancas de control como la crisis climática que usted mencionó. ¿Podemos nosotros resolver la crisis climática? No. Los centros de poder tienen la posibilidad de resolverlo. ¿Podemos resolver las economías ilícitas nosotros? No. Los centros de poder pueden resolverlo. Crisis climática y economía ilícita, herederas de un sistema capitalista, tienen sus posibles soluciones en decisiones del poder mundial, no de nosotros. De ahí nuestra impotencia, porque no podemos lograr soluciones por nosotros mismos. Los estados débiles y los gobiernos frágiles abren las puertas a una cuarta gran amenaza. La principal amenaza de las democracias es el crimen organizado. Este trae violencia y muerte e impunidad. Hackea a las débiles democracias. La corrupción y la violencia son los principales instrumentos. Esa discusión puede llevar a quitar la ilicitud. Quitar la ilicitud podría degradar más a la humanidad o al contrario, evitar la disolución incluso de la existencia de la palabra democracia en nuestra memoria. ¿Podríamos pasar a ser sociedades pacíficas? ¿Podríamos pasar a ser democracias profundas y multicolores? ¿Podríamos extinguir la palabra conflicto armado del mundo
con toda su complejidad. Todas estas amenazas y riesgos demandan cooperación. Sin ella, sin cooperación, no hay soluciones. La cooperación crea confianza. Sin confianza no hay estabilidad y crece la polarización. La guerra y la división entre la humanidad nos está quitando el tiempo del cronómetro de la existencia y de la vida. Y si nosotros tenemos una misión que es llevar este virus que llamamos vida, del cual somos la especie más desarrollada por ser inteligentes, a lo que nos rodea como planeta, pues solo lo podremos hacer si superamos nuestra propia división mortífera, nuestro reinado de la muerte. Una misión quizás, pero también puede ser un fracaso. Y el fracaso de esa misión ni más ni menos se llama la extinción de la especie humana en el planeta en este momento. La confianza y la cooperación crean y construyen institucionalidad, estabilidad, armonía y paz. En estas tareas la Universidad para la Paz y el gobierno del presidente Gustavo Petro coinciden plenamente.